Hace 31 años el pueblo argentino tenía un veredicto contundente para que se fueran los que estaban gobernando y para que regresara el peronismo, que después del golpe de Estado había perdido el contacto con las mayorías populares en la Argentina. Sí, nuestra sociedad, un día como hoy, en 1989, votaba decididamente por la fórmula Menem-Duhalde para construir imaginariamente una Argentina distinta al desastre que dejaba Raúl Alfonsín Fúlquez. Era de tal magnitud el desastre que dejaba Alfonsín que se va 6 meses antes, obligando a los electos a asumir antes, porque la inflación galopante era de una magnitud que la gente entraba a un hipermercado, a un supermercado, compraba un producto, cuando entraba con su changuito tenía un precio y cuando salía por la caja tenía otro. No estoy exagerando, era así. Cuando los más humildes no aguantaron más y marcharon sobre la ciudad para saquear los supermercados porque tenían hambre. Y todo aquello había significado 5 años y medio del gobierno radical. Aquel día, no solamente Menem-Duhalde, sino que el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, que venía de ser funcionario del alfonsinismo, pasaría a ser también funcionario de Menem, manejando un lugar tan importante como el que depende el Seguro Nacional, es decir, la Superintendencia de Seguros. La actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, un día como hoy, hace 31 años, era electa por primera vez diputada nacional en la boleta que decía Menem-Duhalde. Este periodista era nombrado a consecuencia del resultado interventor en una de las 2 radios que le quedaban al Estado en la ciudad autónoma. Hoy es ciudad autónoma, capital federal en aquella época. En esos 31 años que pasaron, ocurrieron muchas cosas, pero aquel día el júbilo era de una tremenda magnitud, porque habíamos trabajado intensamente para cambiar la realidad que dejaba el radicalismo de tierra arrasada, y que además de dejar tierra arrasada, había cometido el grave yerro de no cuestionar el endeudamiento, aunque la dictadura militar había creado, llevando de 8.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares la deuda externa argentina, sin ninguna clase de miramientos, siguieron de largo y no fueron capaces de cuestionar que se le había prestado dinero indebidamente a un gobierno no constitucional, que era la gran base para discutir la deuda fraudulenta. Además, denunciada por el patriota Alejandro Olmos, documentada desde el punto de vista penal. Claro, pasaron 31 años, pero el 14 de mayo para Menem debe ser una fecha muy puntual y muy especial, porque luego de 1989, cuando nosotros ya no estábamos en el gobierno con el que habíamos trabajado intensamente para que llegara, porque a los 6 meses renunciamos porque vimos que ese no era el camino que el pueblo había votado, no había votado ni por Bungibor ni por las cosas que se estaban haciendo, las privatizaciones, y nos fuimos, porque obviamente eso es lo que uno debe hacer cuando no está de acuerdo de ser funcionario de un gobierno por el que trabajó intensamente, pero que no hacía lo que le habíamos prometido a la gente. El que habían elegido era Menem. Pero no solamente esa vez, sino que luego de 1989, ocurrió en 1995, Carlos Menem fue reelecto presidente de la República. Es decir, los argentinos volvieron a insistir en que tenía que seguir siendo esa política la que llevara adelante al país. Pero no termina ahí. En las elecciones del año 2003, Menem vuelve a ganar las elecciones. Y Néstor Kirchner sale segundo en aquellas elecciones y tercero sale Rodríguez A, porque el peronismo iba con 3 boletas. Y finalmente Menem se baja y Néstor Kirchner puede ganar las elecciones y asumir con el 21% de los votos. Es decir, para que entendamos,
ganó todas las elecciones en que se presentó, las 3. De manera que el 14 de mayo no solamente fue un triunfo del pueblo peronista en el 89, sino que gran parte del peronismo lo volvió a votar y ya después lo votaba gente no peronista en la segunda elección y casi me animo a decir pocos peronistas en la tercera y muchos no peronistas, pero ganó 3. La voluntad popular, que se debe respetar siempre, le dio 3 triunfos consecutivos a Carlos Menem. Digo esto para que no nos olvidemos. Y nosotros que habíamos trabajado intensamente en la campaña para que Menem fuera, la primera vez, presidente de la República, teníamos en las mañanas de los sábados un programa que se llamaba Argentina 2000 en Radio Buenos Aires, que escuchaba toda la militancia y escuchaban también los que no lo eran para podernos criticar. Se crió de esa forma el hoy presidente del bloque del Frente para Todos, Máximo Kirchner, escuchando la radio con su abuela en La Plata y escuchándonos a las mañanas de los sábados. Y allí desfilaban todos los que habían trabajado para Cafiero, que decían que era imposible que perdieran la elección y que finalmente la perdieron, y cuya clave se determinó el día que, sentado en un hotel para anunciar la fórmula, Cafiero debía anunciar Cafiero Tati Bernet, cambió y anunció Cafiero de la Sota. Se levantó Lorenzo Miguel con todos los sindicalistas que estaban allí, se retiraron, y a partir de ese momento el movimiento obrero, que no estaba apoyando a Menem, lo estaba apoyando a Cafiero, tomó la decisión de apoyar a Menem abiertamente, salvo algunos gremialistas, como el caso de Barrio Nuevo, que sí apoyaba de entrada a Menem, y en la Unión Tranvíeros Automotor se produce, en la UTA, en el Salón Eva Perón, se produce la conjunción de todo el sindicalismo en el apoyo absoluto a la fórmula Menem-Duhalde, y eso le permite, con todo el aparato del movimiento obrero, ganar las elecciones internas y fue después, un 14, como hoy, ganar las elecciones nacionales. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros respetamos mucho la decisión de la gente y del pueblo. Y entonces cuando decimos que el pueblo no se equivoca y que el pueblo es soberano, tenemos que respetarlo en todo su conjunto. Y cuando la gente que vota con una esperanza ve que las cosas son distintas, después se la toman con los personajes. Pero debemos repreguntarnos dónde estuvo y cómo estuvo el voto en la segunda, en la tercera, y cómo fue. Y cómo fue que Macri sacó el 40%, y cómo fue que el radicalismo pudo volver en una alianza con el liberalismo, y cómo pueden ser tantas cosas, y eso tiene que ver seguramente por la desinformación y porque la prensa canalla reinstala y instala los mismos que se repiten constante y permanentemente. Nosotros, que sabemos lo que hicimos, por qué lo hicimos, sabemos por qué no fuimos y dónde estuvimos cuando no fuimos, tenemos la tremenda tranquilidad de conciencia de haber visto como todos aquellos que se quedaron 10 años cobrando en el Estado, después decían, no, pero lo que hizo Menem es una barbaridad, se quedaron 10 años cobrando y después lo criticaban. Nos parece que vale la pena recordar que todos aplaudían. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Miguel Ángel de Rencis. Todos aplaudíamos aquel 14 de mayo de 1989. Argentina, levántate y camina. 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 Se viene el salariazo con la revolución productiva. Se viene por el futuro, con la esperanza también por la vida. Se viene por tantos niños que en el mañana serán nuestros hombres. Para que los ricos no sean tan ricos, para que los pobres no sean tan pobres. Se viene por nuestra Argentina, está cansada de tantas mentiras. Se siente con fuerza, te lo dice Menem. Argentina, levántate y camina. Se siente con fuerza, te lo dice Menem. Argentina, levántate y camina.
claro, se esperaba el salariazo, se esperaba ese detalle central de hacer la revolución productiva. ¿Y cómo no se iba a aplaudir? ¿Y cómo no se iba a estar feliz si pensábamos que eso era una realidad absolutamente realizable? Ahora, si no se hizo, ¿por qué volvió a ganar 2 elecciones consecutivas después? Entonces, ¿estábamos nosotros equivocados? ¿Nos debíamos haber quedado como se quedó Alberto Fernández o como siguió siendo funcionaria Cristina Kirchner en aquellos tiempos? Bueno, cada uno hace lo que le parece en su vida y cada uno toma las decisiones que debe tomar. Y así son las cosas en la historia política de los pueblos, y así nos pasa casi todos los días con la forma de cómo se hace el camaleón en la política y cómo se va cambiando. Y entonces, en un momento determinado, uno se pone feliz cuando ve que se coincide en alguna petición. Uno se pone feliz cuando ve que alguien pide algo en consonancia y en coincidencia, y todos juntos aparecen rogando que lo mismo se efectúe, que lo mismo se realice. Es decir, cuando uno se da cuenta que estamos todos en el mismo barco y que estamos todos hacia la misma orilla. Bueno, puede ser que esta pandemia provoque en la sociedad argentina la necesidad de darnos cuenta que con errores y con virtudes, todos, absolutamente todos las cometemos los errores, porque el que hace se equivoca y el que no hace no se equivoca nunca. Los que están gobernando hoy, que son de la oposición, no es que coinciden con Alberto Fernández, necesitan coincidir porque desde la administración del Poder Nacional se le baja lo que ellos necesitan para poder gobernar. Y entonces hay una serie de especuladores periodísticos que dicen que entonces la grieta, que Fernández se quedó con Rodríguez Larreta y que se ha hecho, miren, olvídense de todas esas cosas. Este gobierno tiene 4 meses, 5 meses, y ya están hablando de los votos, de las fracturas y la construcción política. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a hacer cada uno de nosotros, qué va a hacer el propio gobierno con la realidad de todos los días, y cuando pongamos en funcionamiento, si es que se hace, el Consejo post-pandemia para programar una Argentina, para no volver a prometer un salariazo y una revolución productiva y aplaudir todos, y que eso quede nada más que en un simple enunciado, como está pasando con algunas cosas que anuncia el gobierno y que cuando tiene que bajar hacia la aplicación empiezan los tropiezos porque no están los funcionarios adecuados, porque hay alguno que interfiere o por el motivo que fuere. En el mientras tanto, de estos 31 años hay más pobres, gente con hambre en el país de la comida, más injusticia en lo que deben impartir justicia, fuerzas armadas que no tienen armas, que están desarmadas, y una sociedad que reclama todos los días, pero que ofrece pocas propuestas para decir quiero producir. No se escucha el grito nada más que para pedir lo que el Estado debe dar, y se escuchan muy pocos aquellos que dicen ¿qué le puedo dar yo para que el Estado sea mejor? Por lo general, van al Estado y creen que son los dueños del Estado y del poder y se sienten omnipotentes hasta que un día lo bajan porque una urna dice que los votos ya no le pertenecen. Un día como hoy, hace 31 años, Alberto Fernández, Cristina Fernández y este periodista, como tantos argentinos, festejábamos.